No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Con las rotaciones? Sí, sí, ¿No ha sí. habido, no ha habido mucha confusión con la forma como lo estamos obteniendo? Hasta ahorita no. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, eh, déjenme compartirles la presentación y continuamos. Entonces, bien, entonces platicábamos la última sesión, esta relación de los sistemas de coordenadas, eh, de principalmente la relación que existía en función de la matriz de rotación generalizada, en la cual íbamos a contemplar los vectores unitarios de cada uno de los sistemas, de un sistema móvil con respecto a un sistema fijo o inercial que se le conoce, y que para este efecto ahorita los íbamos a identificar como los sistemas VW, que era el móvil, y el sistema X, Y y Z para el sistema fijo, ¿no? Comentábamos también que la forma de representarlo, pues era las proyecciones o la relación que existía entre los ejes unitarios de cada uno de estos sistemas, y veíamos los casos específicos cuando teníamos un ángulo conocido ¿cómo decir? ¿Cómo llamarlo? Bueno, es que no es que sea exacto, todos los grados que existen entre ellos pueden ser precisos. Sin embargo, con valores ya conocidos y cerrados, ¿no? Como puede ser cuando estamos considerando los vectores paralelos que comentábamos que era igual a 1 y los vectores perpendiculares igual a 0. También comentamos que existía la posibilidad de que esta alineación entre ellos no fuera completamente paralela o perpendicular, sino que tuviéramos por ahí alguna opción en la que existiese un ángulo en cada uno de ellos, ¿no? Veíamos este resultado de la matriz de rotación cuando coincidían todos los ejes V y W con respecto a X, Y y Z. Obteníamos la matriz de identidad, lo que nos decía que los sistemas eran idénticos en orientación. Y veíamos estos casos entonces que cuando esos sistemas sufrían alguna rotación o alguna desviación del móvil con respecto al fijo, pues obviamente lo íbamos a tener, íbamos a presentarlo en los tres ejes. Ya veíamos la cuestión del eje X, voy a retomarlo rápido. En la cuestión de la rotación en el eje X, veíamos que, por ejemplo, aquí tenemos la prolongación del sistema, perdón, del eje Y en el sistema X, Y y Z, y lo que íbamos a estar girando, pues era el sistema VW. De hecho, aquí está marcado un giro sobre el eje X, alrededor de X del sistema VW, ¿sí? Un giro positivo porque estamos en sentido antihorario. Esto iba a generar que se tuviera este ángulo aquí, ¿no? Y decíamos que son complementarios, no, perdón, complementarios no, son los mismos ángulos después de considerarlos a 90 grados. Entonces, el ángulo que nosotros tuviéramos aquí, como le quisiéramos llamar, alfa, beta o teta, era el mismo que teníamos entre Y y V y entre Z y W, ¿no? Y veíamos que coincidía nuestro eje U con X, por lo tanto es ahí donde teníamos la unidad, ¿no? Platicábamos también de este pequeño tip en donde aparece ese 1 entre filas y columnas, ya no hay proyección, porque si hubiese proyección sería como decir que U coincide con X, pero también con Z. Entonces, aquí no estamos hablando de sistemas de Schrödinger, donde es o no es. Aquí queda bien definida esta situación, ¿no? Por eso no pueden tener proyecciones. En este sentido, bueno, ¿y qué pasaba con los ejes V y W con respecto a los otros sistemas? Pues veíamos que esto, como lo venimos manejando, que son vectores, pues podíamos identificar que podríamos encontrar una proyección, una parte proporcional del vector V o del eje V con respecto a y una parte proporcional con respecto a Z, que iba a estar en función de los catetos que habíamos encontrado, ¿no? Mencionábamos también que el cateto opuesto, por lo general, con respecto al ángulo, siempre es un seno, mientras que el cateto adyacente es el coseno, y en función de eso, pues sacábamos esa proyección, ¿no? Igual aquí el seno y el coseno. Aquí teníamos cuidado de la cuestión del seno, aunque estamos trabajando en este ángulo, la proyección cae sobre el eje negativo, por lo tanto el resultado será negativo.
Y esto es tanto como decir que el ángulo giró desde este eje, desde Y hasta W, y estamos viendo que pasa más de 90 grados, ¿no? Entonces es el ángulo que giramos aquí más sus 90, y es evidente que el resultado nos tenga que dar negativo. Entonces por eso tomamos, como así decirlo, el valor absoluto o la magnitud más bien, la magnitud del ángulo, y lo que nosotros le damos como el signo, pues dependerá de qué cuadrante estamos trabajando. Lo mismo sucedió acá en este otro, cuando hicimos el giro en Y, vean, se mantuvo V y Y paralelos, mientras que hicimos un giro positivo sobre alrededor del eje y por lo tanto el eje que teníamos o que coincidía en Z se desplazó hacia este sentido, lo mismo que X, el vector U bajó, ¿no? Y esto que estamos hablando sobre el plano izquierdo, si lo estuviéramos viendo como una caja, estamos trabajando sobre este plano. Lo mismo va a pasar, ¿no? Tenemos proyección de seno y coseno, que van a ser las componentes de W con respecto a Z y con respecto a X, ¿no? Lo mismo con U, tendríamos las proyecciones de seno y coseno, que nos van a representar tanto la cuestión de Z, pero en la parte negativa, veamos, ya estaríamos trabajando en esta parte de abajo, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y ahí vamos a terminar de obtener la parte de la matriz de rotación en Z. Vamos a verlo aquí rápido. Tenemos entonces que este sistema, igual, vamos a hacer un giro positivo, un giro antihorario si lo estuviésemos observando. Recuerda mucho esa parte de los giros positivos y negativos. Hay veces que pareciera que están haciéndose giros en sentido um, horario y aún así considerarlo positivo. Esto depende de dónde se coloque el observador. El observador, por lo general, bueno, pues como si nosotros lo dibujáramos así, bueno, es un circulito. Dependiendo de dónde está el observador, pues es el sentido positivo o negativo. Podríamos nosotros estar observando el sistema de coordenadas detrás y verlo como que está girando en sentido horario. Y eso, para nosotros, pues de primera instancia podemos decir que es un giro negativo, un ángulo negativo, pero no lo es, ya que estamos detrás del sistema. Depende de dónde se coloque o nos coloquemos como observadores en cuanto al sistema de coordenadas. Eso también necesitamos un poquito más de práctica para no tener esos problemas de apreciación, ¿no? Y también responde a lo que comentábamos en una sesión anterior o dos, de que los sistemas tienen que ser dextrógiros y ortonormales, ¿no? Entonces, la situación es que dependiendo también donde esté nuestro observador, siempre debe cumplir eso, ¿no? Ortonormales y dextrógiros para poder identificar los giros positivos y negativos. Bien, bueno, ahorita suponiendo que son giros positivos, bueno, no suponiendo, son giros positivos, y pongamos nosotros el observador aquí en la parte superior, este eje que estaba en el U, que correspondía con X, pues ha girado y ahora tenemos este desplazamiento sobre este ángulo. Y lo mismo acá, pero es como si estuviéramos trabajando ahora en el plano que representaría el suelo de una habitación, por ejemplo, la parte de abajo. Y por lo tanto estaríamos trabajando en este cuadrante X y Y positivo, pero el otro eje estaría incidiendo en el eje negativo de X. Estamos en la parte de atrás. Entonces aquí para poder calcular la matriz resultante, ya habíamos hablado de alfa, de teta, este era beta, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un giro de beta. Depende, no importa tanto el ángulo o la literal que le pongamos. El chiste es identificar que se movió un ángulo, ¿no? Y que es diferente a los demás. Porque podemos utilizar esto, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, podemos hacer múltiples rotaciones en una sola encadenamiento de movimientos y estas matrices me van a ayudar a determinar el punto final. Bien, entonces ese giro yo lo voy a empezar a analizar. Entonces vamos a obtener la matriz acá arriba que representa esa rotación. Recuerden, la parte horizontal, en la primera línea siempre va a estar representado los ejes X o el sistema móvil, y mientras que cambiando de columna voy cambiando del eje en el sistema, al revés, X en el sistema fijo, y en las columnas voy a cambiar V y W, que son los del sistema móvil, ¿no?
Entonces, la primera combinación es U con respecto a X y vemos cómo está. Aquí, vemos que ya giró, por lo tanto, necesito obtener la proyección de este vector, que es el vector U, que la componente en X, de acuerdo a esto. ¿A qué sería igual? Sabemos que esta parte es el cateto opuesto y esto sería el cateto adyacente. Por lo tanto, nosotros queremos obtener la proyección con respecto a ese vector en el cateto adyacente. ¿A qué sería igual? Al coseno. En este caso, Coseno del ángulo. que será el ángulo, que vamos a llamarlo ahorita beta. Ok. Voy a ponerle BT para ahorrar un poco. Coseno de beta, esto es la parte del coseno, el cateto adyacente. Muy bien. Si nos mantenemos sobre esa misma proyección, ahora vamos a preguntar de B con respecto a X. ¿Cómo se encuentra? B con respecto a X es perpendicular. Perpendicular. ¿Seguros? Vean, este se giró. A ver. Y esta parte, por lo tanto, va a tener una proyección U, va a tener una parte en X y además también va a tener una parte en Y. El eje V que debió haber coincidido con Y, también se desplazó hacia el fondo. Por lo tanto, este vector V ahora tiene proyección tanto en el eje Y como en el X, pero ¿en qué parte del Exacto. X está? En el negativo. En el negativo, Entonces excelente. sería menos seno. Menos seno. Recuerden, este ángulo, casi como lo estoy marcando, hay 90 grados de diferencia entre ellos porque no se puede cambiar, son de ortonormales, no vamos a cambiar el ángulo que existe entre los ejes del mismo sistema, o sea, VW no va a cambiar el ángulo, siempre habrá 90 grados entre todos ellos. Por lo tanto, este ángulo beta, aquí lo tendríamos presente en esta parte. Y tendríamos, digo, yo estoy señalando, no sé si se vea mi cursor que se mueve, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿verdad? Bueno, sí se ve. Ajá. ¿Sí se ve? Ok, porque luego ves que estoy moviendo y creo que luego no se ve. Perdón. Entonces, el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto sería el seno, y que es esa parte proporcional que tengo acá en X. Y es que no quiero rayar porque se me pierde aquí esta cosa. Entonces, como bien dice su compañero, sería menos el seno del mismo ángulo, que ahorita lo llamé beta. Eso sería la parte de la proyección de B con respecto a X. Y termino con mi proyección de W con respecto a X. W está aquí y está alineado con Z, vean. Ujú. Y con Paralelo. respecto a X, ahora sí, ¿cuánto hay? Uno está de 90 forma grados. vertical, Digo, saliendo. paralelo. No, paralelo W con Z, sí, pero aquí estoy analizando W con X, que es la primera Ah, W tam, y X. W y X, perdón. Vean, analícenlo, vean. W estaría de forma vertical y X estaría saliendo de mi pantalla, por así decirlo. Ah, pues es N perpendicular. es perpendicular. Perpendicular, claro, y acuérdense que el producto punto de dos vectores perpendiculares Es es cero. cero. Perdón, sí. ¿Sí, perdón? No, nada, me equivoqué, perdón. Ah, ok, no. Entonces, ahora veamos, haríamos lo mismo, pero ahora con respecto a Y. Recuerden, U, V, W, X, Y y Z. Perfecto. Ah, pues sí es cierto, ¿verdad, profe? Que habías dicho que o sea, ya una vez teniendo las dos que van a cambiar, la Claro, otra siempre tiene que ser cero. O sea, toda esa columna va a resultar cero y cero. también. Ah, sí, Y cierto. entonces, toda esta fila, ya tuvimos, de hecho aquí ya tenemos como resultado uno, y va a Ajá, haber varios, exacto. que me digan, no, ahí no da uno, ahorita los checamos, van a ver que sí da uno. Aquí también tendríamos que checar, bueno, como ya teníamos, y básicamente también ahorita ponemos las fórmulas y las analizamos para que vean, por ejemplo, aquí, chequen, si ya nos dio un coseno aquí, el siguiente tiene que ser el seno, es el complemento. Ujú, sí, Para cierto. abajo va a ser lo mismo. Vean, aquí ya nos dio el coseno y hacia abajo, ¿qué nos tendría que dar? Un seno. Un seno, exactamente. Y aquí igual, aquí está un seno, el de abajo debe de ser un coseno. Pero no nos puede dar dos senos seguidos porque no podríamos tener la misma proyección o estaríamos hablando de ángulos diferentes. Exactamente. Ujú. Pero como estamos hablando tratamos de mantener un solo ángulo en todas las proyecciones, por eso es ese complemento. Entonces, aquí ya de entrada vimos que nos debería de dar un seno. Vamos a analizarlo.
Aquí sería U con respecto a Y o a Y. Vean, aquí tenemos U, les decía, se movió, está entre el eje X y el eje Y, está en este plano, en la base. Y su proyección que veíamos en X era el cateto adyacente, que es el coseno, mientras que para la proyección en Y sería este cateto, que es el opuesto. Y el cateto opuesto es el seno, ¿ya lo vieron? Y es el seno de este ángulo que habíamos determinado. Por eso este es seno de beta. ¿Y qué va a pasar con el otro? Ahora, este es B con respecto a Y. B con respecto a Y, este es más fácil de ver, ¿no? Está subiendo el ángulo, bueno, está desplazándose hacia el fondo y se está desplazando este ángulo beta. Vemos las proyecciones. La proyección en el eje Y es el cateto adyacente, que es el coseno, y la proyección de B con respecto a Z es el seno. Pero ahorita quiero B con respecto a y es Coseno. el Seno. 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 No, perdón, el coseno, Coseno. tienes razón, coseno de beta. Y ahí está. ¿Y qué pasa ahora entonces con W con respecto a Y? Ven, W sigue manteniendo estos 90 grados. W está alineado con el eje Z. Y ya tan solo al coincidir con Z, recuerden que Z, Y y X, todos están a 90 grados. Como cuando decimos V y W entre ellos, todos están a 90 grados. Y si hacemos un análisis de ese vector, pues el resultado tiene que ser 0, porque son vectores perpendiculares. Vamos a terminar la matriz, pero veamos qué dice. Dice que es U con respecto a Z. U está en este plano, entre X y Y, pero independientemente de en qué posición se encuentra aquí, si muy cerca de Y o muy cerca de X, siempre va a estar a 90 grados de Z. Por lo tanto, son perpendiculares y el resultado será 0. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Ok. El otro, que sería También B se- con respecto a Z, la misma situación. B está jugando entre el plano de Y y X negativo, está acá. Al hacer el análisis con Z, pues vemos que existe aquí 90 grados entre ellos. Al hacer ese análisis, vectores perpendiculares, el producto punto me va a dar 0. Y finalmente lo que tenemos en W con respecto a Z son paralelos y en el mismo sentido son vectores unitarios. Y el producto punto de dos vectores paralelos dijimos que era 1. 1. 1. Excelente. Entonces, esta es la matriz resultante del giro de rotación en Z. Vean, datos curiosos. Rotación en Z, y es ahí en donde coincide con Z. Recuerden que aquí teníamos, voy a ponerlo aquí, un poquito alejado. Aquí está el eje, bueno, acá arriba. Este sería el eje X, después le sigue el Y y el Z. Y acá arriba, bueno, arriba, lo voy a poner acá abajo que no moví la matriz. Sería el U, el V y finalmente el W, ¿vale? Ahí está, así es como estamos analizando filas y columnas y la relación entre ellos. Y vean, cuando estamos diciendo que en este caso el sistema de coordenadas que partimos de que son son idénticos o están en la misma oposición y en la misma orientación, es decir, coinciden en el origen. Por eso al hacer una rotación respecto al eje Z, pues se va a mantener W con Z. Y es aquí donde aparece el 1, ¿ya vieron? Y es ahí también donde lo que les comentaba, una vez que aparece el 1, pues los demás elementos ya no pueden tener valor, porque ya tenemos una proyección completa del eje con respecto al otro. Por lo tanto, tanto en fila como columna es 0. Ahora, vean, les dije que en la pasada, en donde hicimos esto, a ver si, bueno, en estas cosas, igual, teníamos proyección de aquí. Y ahí habíamos hecho varios ejemplos en los que cambiábamos y el tip era el mismo, ¿no? Aunque cambiara de posición, siempre teníamos que, por ejemplo, si aparecía el 1 aquí, a los lados ya había 0 y hacia acá abajo ya todos eran 0, ¿no? No volvía a aparecer otro 1, si aparecía es que estábamos mal. Bueno, recordando eso, aquí pasa igual. ¿Qué pasa? Por ejemplo, al analizar estos en horizontal. Aquí también hay 1. Y acá también hay 1. Y aquí también hay 1.
Es decir, si me sale coseno y coseno, ya el resultado no va a ser 1. Si me sale aquí estos dos, seno y seno, no va a ser 1, etcétera. Aquí me da 1. ¿Está de acuerdo? Esa suma de esos vectores me va a dar 1. ¿Cuánto es coseno más seno? Coseno más seno. Ajá. 1. 1. Mentirosos que son. No, no da Pero 1 coseno más seno. ¿por qué dice que va a haber 1, profe? ¿Por qué digo que va a haber 1? Pues porque va a haber 1. Ah, no es cierto, porque es el complemento de toda la proyección. Pero me van a decir ustedes, es que la suma del coseno y el seno no da 1. Y además uno de ellos es negativo, ¿no? Pero así se suman los vectores. No. ¿Cómo se suman? Se tiene que descomponer en las... De acuerdo a Pitágoras, ¿qué nos decía? Por ejemplo, si tuve... La suma de los cuadrados. Exactamente. Por ejemplo, si yo tengo este vector aquí, más este otro vector, este resultado queda igual a la raíz cuadrada del vector, del cuadrado del vector 1 más el cuadrado del vector 2, ¿no? O podríamos establecer este cuadrado es igual a la suma de este cuadrado más este cuadrado. Aquí pasa lo mismo. Si yo quiero obtener el resultado de estos dos vectores o estas proyecciones que tengo de un vector con respecto a otro eje, pues lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Y cuánto es seno cuadrado más coseno cuadrado? Ahora sí es 1. Ese sí Ahora es sí 1. es 1. ¿Ahora ya me creen que es 1? Sí, ahora sí. Ahora sí, efectivamente. Aquí no se ve tan difícil porque, bueno, pues simplemente la proyección que tenemos del eje es perpendicular es 0, entre ellos, aquí también, y los únicos que coincidieron fue W y Z. Es evidente que es 1. Aquí también había 1, pero recuerden que la suma es vectorial y los vectores se tienen que elevar al cuadrado antes de sumar. Entonces, al elevar al cuadrado el coseno y el seno, pues esto nos va a dar 1. Entonces, ahí está. Entonces, veamos, vamos a corroborar. Esto lo tenemos aquí en la presentación. Bueno, esta es la descripción de lo que acabamos de hacer. Para determinar las matrices de rotación, se parte de que el vector unitario I de U es paralelo a I de X y tiene el mismo sentido. Siendo sistemas ortonormales, I de U no tiene proyección en los vectores unitarios I de Y y en K de Z. En tanto que J de V y K de W siguen siendo normales a I de X, pero ambos tienen proyección en J de Y K de Z. Clarísimo, ¿verdad? Con esa explicación. Obviamente no, por eso lo tenemos que hacer gráfico para entender todo cómo había girado. Entonces, esto era lo que obteníamos, vean. La forma es lo que sí podemos aquí resaltar es esto, la forma de la nomenclatura. Estamos indicando aquí una matriz de rotación, que por lo general viene denotada con R mayúscula, seguida del eje en el cual va a rotar y con el ángulo determinado en el cual va a girar. En este caso está determinado con una variable, pero también puede ser algún valor, es decir, rotación del eje X de 10 grados, 20 grados, 5 grados, 3, etcétera. Y veamos que aquí, en cuanto nos dice X, lo que nos vamos a aprender es esto. En X va el 1 y obviamente al horizontal como en la vertical, en filas como columnas, ya no aparece nada. Entonces es cosa de aprendernos esta parte a tipo de mnemotecnia, porque para tenerlo más rápido, porque si al final de cuentas esto a la hora de la práctica o a la hora de estar haciendo nuestros cálculos de posiciones y demás, pues se vuelve un poquito laborioso por cuestión de no manejar estas fórmulas, pues de tenerlas más a la mano más pronto y del manejo. Eso, pues prácticamente en los exámenes y en las evaluaciones nos consume bastante tiempo y no hay más que hacer más ejercicios para obtener práctica, práctica, práctica. Y la verdad a mí lo que me ha funcionado mucho es esta parte de las mnemotecnias, ¿no? Tenemos rotación entonces en X, veamos ahí está el 1, aparecen ceros, ceros, y aquí nada más es el complemento, ¿no? Lo primero que tenemos es el coseno, la primera parte de las proyecciones del coseno. Por lo tanto, hacia los lados tendríamos el seno y hacia abajo el seno. Solo hay que cuidar estos ángulos. Lo único que hemos en las matrices que cambia es esto, este ángulo, para saber en qué cuadrante estoy trabajando. Por lo general, en el cuadrante de X siempre la primera columna es positivas y la segunda, el seno, es el que tiene negativo. Y en las siguientes veremos ahorita qué pasa. Pero, como les decía,
vamos a tener siempre este complemento tratando de considerar el 1. Lo mismo va a pasar cuando estemos haciendo operaciones con regla de concatenación, regla de la cadena, para encontrar el modelo final. A la hora de estar haciendo las multiplicaciones de las matrices, muchas veces el resultado que tenemos no nos puede dar, por ejemplo, a lo mejor en un componente, aquí sí nos da puros cosenos y senos, pero representa un ángulo distinto, pues veremos unas identidades. Pero a lo que voy es que el que sigue no me puede representar exactamente lo mismo, la misma combinación, como para representar el mismo coseno, porque estaría mal, tiene que ser la parte complementaria, si no, no podríamos tener proyección. Pero bueno, no me quiero adelantar, no me voy a adelantar, eso poco a poco. Esto entonces es rotación en X. Capturo, déjenme borrar. Y vean la parte de la rotación en Y y la rotación en Z. Lo mismo que les decía, ya es fácil identificarlo. Y tenemos la rotación en Y y la rotación en Z. Y yo le menciono esto, o le llamo de alguna forma, que es mi pivote de rotación, ¿no? En donde me dices rotación en Y, rotación en Z, rotación en X, ahí pongo mi 1 y de ahí parto para todo lo demás. Vean, lo que les mencionaba, tenemos Y, debo de empezar con coseno, el de al lado debe ser seno, y el siguiente abajo también es seno, y pues, termino con un coseno cruzado. Aquí ya cambió el ángulo, vean. Y en este caso, el de Z, como lo vimos, también coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno. Está esa parte proporcional para poder formar, al final de cuentas, el sistema, el valor unitario, que es el que estamos proyectando en los demás ejes. Por eso es el que nos da 1. Bien. Bueno, estas son las principales matrices de rotación. Cuando tenemos con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Pero ¿qué pasa? Digo, cada que les digo, pero ¿qué pasa? Es porque se va a complicar esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando tenemos este sistema de coordenadas? Así. El inercial, X, Y, Z. Y acá tengo el Z. Y luego mi sistema de referencia, lo voy a poner fuera del origen. No, bueno, lo voy a poner aquí mismo. Pero que yo tuviera, por ejemplo, aquí el U, no cambio de color. Tuviera aquí el U, esto sería el V, y esto sería el W. No. Ok, aquí está. Esto sería U, esto sería V, y este que está acá sería W. Si yo les digo que tengo que girar el sistema VW con respecto al eje X, ¿cuál sería el resultado que tendríamos en cuanto a la matriz? A ver si la Se armamos movería todo rápidamente. excepto Z, ¿no? ¿Perdón? Se movería todo excepto Z. Se movería todo excepto Z. No, vamos a girar el sistema VW con respecto al eje, o lo vamos a rotar con respecto al eje X. ¿En sentido horario? En sentido horario, vamos a suponer. Es decir, voy a ponerlo en verde, cómo quedarían mis ejes. Es decir, al girar esto, ¿Se va a mover todo? B quedaría acá. Ay, no cambia de color. B quedaría acá y W quedaría acá adentro. ¿Sí? ¿Cuál sería la matriz de rotación? Oh, no. Complejo, ¿verdad? Bueno, si nos vamos con la cuestión de que tenemos aquí arriba el U, el V y W, y también que de este lado tenemos X, Y y Z, pues podríamos empezar a analizar cómo está esta matriz. Por ejemplo, U con respecto a X, ¿qué pasa? ¿Cómo son? ¿Paralelos perpendiculares o hay un ángulo? Hay un ángulo, ¿no? ¿Hay un ángulo? Bueno, vamos a ver cuáles coinciden. ¿Cuáles ejes coinciden? ¿Cuáles ejes? Pues Z y U, ¿no? Z y U. ¿Están alineados? ¿Están en el mismo sentido?
Ah, no, no están en el No. mismo sentido. V. ¿Cuál es? W y X. W y V. X. De hecho, por eso W y X. dice Ah, claro. cuando les mencioné, si yo giro el sistema móvil VW con respecto a X, quiere decir que en el eje X lo que esté coincidiendo, esos son los que se mantienen alineados, paralelos, el producto entre ellos va a ser 1. Entonces vengo, ¿y por qué le puse N aquí? Caray. Entonces nos saldría el 1 arriba a la izquierda, ¿no? Arriba a la izquierda, W y X, es aquí. No, abajo de 1, no, digo abajo de U, ¿no nos saldría el 1, profe? No, No, porque Porque ahorita W y X. W. W es la que está alineada con X. Aquí tengo Ese W, sería. tengo X. Entonces Estos sí son son paralelos y el producto Ajá. punto entre ellos es 1. Entonces, de aquí 1. parto. Es el pivote. Este es Exacto. exactamente el pivote. Eso es lo que me va a hacer girar. Ok, Y ok. recordando, entonces aquí debe haber un 0, porque decíamos que ya no debe de aparecer más y ahorita lo analizamos por qué. Ujú. Dijimos, en donde aparece el 1 en la horizontal y en la vertical, no debe de haber ya más valores. Ya son Vean, 0. es decir, U con respecto a X, ¿cómo se encuentra? U con respecto a X es 0. Aquí apareciera que hay un ángulo, pero no pierdan de vista que este sistema estaba, vean cómo está aquí, W, U estaba hacia abajo, que era en sentido opuesto a Z, pero vamos a llamarlo que en estaba en este plano. B iba en el sentido de Y, pero al hacerlo girar, este B quedó entre Y y Z. Y este U quedó entre menos Z y Y. Ok. O sea, está en este plano de acá de la izquierda, no en este plano de XU. Eso es lo que a lo mejor les podría causar un pequeño Sí, problema. yo pensé que habían girado, por ejemplo, al W y V, y yo pensé que el pivote se había quedado en U, pero No, sí, no, ahora ya el entiendo, ya pivote entiendo. es W y X, es los que se mantienen, vean, paralelos. Lo que les... Paralelos y el mismo sentido. Ajá. ¿Saben qué es lo que les podría ayudar para entenderlo un poco? Porque es algo abstracto. Agárrense tres plumas o tres colores. Yo creo que es mejor de esos de los de Blancanieves, de los chiquititos, y Ujú. armen su triada de color rojo, verde y azul, y empiecen a ver las rotaciones para que se vayan familiarizando, vayan generando esa parte de abstracción de los giros para entender cómo queda la proyección con los demás ejes. Les va a ser de bastante ayuda ya ver cuando empecemos a asignar sistemas de coordenadas. Entonces les decía, aquí giramos y entonces bueno, y es que también esta cosa no me deja dibujar bien, pero estaríamos hablando de que este eje está en este plano que se va a formar aquí y acá. Y todo esto que está rayado es la pared izquierda, vamos a llamarlo así, que está debajo de nosotros. Pero bueno, Es que también es un poco confuso por el punto de vista del logo en el que estamos, ¿no? Es como sí, no a puedo la hora ahorita de hacer girar. movimiento. A lo mejor si estuviéramos ahorita dibujándolo en SolidWorks y poder hacer un paneo, lo veríamos de mejor forma, pero trato Ahora ya. de ver esto. Bueno, No, eso y de totalmente. que ustedes ya no llevaron dibujo técnico, muchachos, también. Yo sí, profe. ¿Así lo llevaste? Ah, bueno. Sí, ya estoy viejito. Entonces, las últimas generaciones ya, que es dibujo técnico, quién sabe, ya no lo llevaron, ¿no? Todo lo hace AutoCAD, todo lo hace SolidWorks. Pero sí, el estar moviendo las reglas te ayuda a familiarizarte con estos conceptos. Ok, bueno, entonces, y ya terminé cerrando la matriz. Bueno, ahorita la transcribimos nueva. Y entonces tenemos que W ya con X. Vemos entonces que U con X no hay proyección. Les decía, a pesar pareciera que está a un ángulo debajo de X, no, está paralelo en este plano. Y por lo tanto hay 90 grados entre ellos y es 0. Lo mismo pasó con B y X. B aquí queda en este punto, pero veamos de dónde parte. Tan solo de donde partía había 90 grados. Y al girarlo sigue habiendo esos 90 grados entre ellos, pero lo que cambió fue el ángulo que está aquí, ¿no? Tal vez me haga falta poner que el ángulo que se generó fue y acá fue hacia arriba. ¿Sí? Entonces hay 90, por eso se tiene 0. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, aquí?
W con Y. ¿Cómo estaría W con Y? Creo que ese es más evidente de ver, ¿no? ¿Cuánto es? 0. 0. Y y W que está acá están a 90 grados y producto punto de esto me da 0, ¿no? Y W con Z, ¿cómo está? También Igual 0. evidente. W es horizontal, Z es vertical, está 0. Mira lo que les decía, aparece el 1 y tanto en horizontal como en vertical ya no proyectamos más nada, ¿no? Decía un profesor que tenía en la maestría que era cubano, y no más nada, no hay nada más. Muy buen profesor, excelente profesor en control de motores. Pero bueno, aquí U con respecto a Y, ¿qué pasa ahí? Tenemos que necesitamos encontrar la proyección de U con respecto a Y, pero el ángulo U que vimos a la hora de girar, pues quedó en esta parte negativa, pero sigue siendo la magnitud o el valor absoluto del ángulo que estoy desplazando. Si lo llamásemos, no sé, psi, el ángulo aquí, vamos a hacer el análisis. Para poder encontrar la proyección que está en este eje es el cateto opuesto, y si queremos la proyección sobre este eje es el cateto adyacente. Como lo quiero con respecto a Y, que está acá, sería el cateto opuesto, y esto es el seno. Entonces aquí tendría que ser seno de el psi. Poner psi. Y la parte de V con respecto a Y. V con respecto a Y. V ya quedó acá arriba. El ángulo psi es este. Entonces la proyección del cateto opuesto es la proyección en Z, y el cateto adyacente es la proyección en Y. El cateto adyacente es el coseno. Entonces aquí me quedaría coseno, ¿no? Pero espérenme, con respecto... no, estamos bien. Sí, olvida. Con respecto a Y, sigue siendo positivo. Aquí es el coseno de psi. Ahora, ¿qué hice mal? Y la cerré. Perdón. Déjenme borrar este. Era el seno. El seno de psi. Y acá era el coseno de psi. Excelente. Y abajo entonces nos quedaría... Acá abajo veríamos U con respecto a Z. U con respecto a Z, veamos, igual aquí ya tenemos la parte negativa, tenemos el ángulo psi, cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto adyacente es el que coincide con Z, cateto adyacente son los cosenos, entonces sea coseno de psi. Y el otro, V con Z, V está aquí. ¿Sería el menos En el seno que nos Z hace falta? es el seno, ¿sí? Seno, ahí. Seno de psi. Pero el positivo. El que fue negativo fue el de acá abajo, ¿no? Ajá. Seno, el coseno, que estamos en este vector positivo, entonces este era aquí. Ahí está. Así quedaría nuestra matriz. Vean, tenemos nuestro pivote, que es W con X, que es lo que está aquí, y todo lo demás gira. Y vean, a pesar de que cambió el orden, porque tenemos de diferente orientación o diferente posición el sistema móvil, aquí tenemos el complemento. Siempre va a salir seno, coseno, coseno, seno, seno, coseno, coseno, seno. No hay de otra. No puede salir dos cosenos, dos senos, etc. Lo que sí fue que cambió esto, ¿no? Vean, no se va a parecer nada a las matrices que encontramos. Por lo general, esas matrices están predeterminadas para cuando rotamos. El sistema parte de un mismo origen, parte de la misma orientación y lo queremos mover o girar. Y por eso que tenemos los pivotes X, Y y Z principalmente. Pero puede darse este caso, donde tenemos sistemas previamente ya girados. Pero para poder haber llegado a este punto, están de acuerdo también que es equivalente a esto. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Voy a poner X, tengo Y y tengo Z. ¿Vale? Ahorita lo rotulamos. X,
Y esto sería Z. Y en ese mismo sentido tendríamos a, si partiéramos que está en el mismo origen y la misma orientación, esto sería U, V, y esto sería W. ¿Vamos bien? Esto sería U, esto sería V, y esto sería W. Si obtengo mi matriz de esto, pues voy a tener la matriz identidad. ¿Por qué? Porque todos coinciden, ¿no? U con X, V con Y y W con Z. Pero lo necesito llevar hasta este punto. Es decir, quiero que coincida, por ejemplo, aquí tiene que coincidir W con X, con X, y pues obviamente V se queda en y U queda abajo. ¿Dónde giro? ¿Y cuánto giro? ¿Podría repetir el ejemplo que dio, Si, profe? por ejemplo, esto que estamos aquí están partiendo en la misma posición, el sistema móvil, con respecto al fijo, que es X, Y y Z. Y entonces tenemos V y W. Pero para esto que tengo aquí representado, esta orientación, coincida con esta otra de acá, ¿qué rotaciones tengo que hacerle al sistema móvil para que quede de esta forma? Es decir, lo que necesito es simplemente que coincida W con X y ya en automático U queda abajo y se sigue manteniendo V con Y. ¿Dónde creen que tuvimos que haber hecho rotación para llegar a esta posición? En Y. En Y, como este. ¿De Sí. cuántos grados? De 90. 90 No. positivo. ¿Sí? Positivo, ¿por qué no negativo? Parece que estamos girando en sentido horario. ¿Debió haber sido negativo? No, porque es antihorario. Sí. Estamos haciendo un giro antihorario. Está pasando W hacia X. ¿Eso es un giro antihorario? Ya, no. Es horario, es horario. Sí, sí, sí. Y si es horario, entonces ¿es positivo o negativo? Negativo. Si es horario es negativo, claro. Ujú. Pero aquí en realidad lo estamos tomando positivo. ¿Por qué? Lo acabo de explicar también ahorita. Con el punto de referencia del observador, ¿no? Exacto, ahorita yo estoy detrás del sistema, estoy viéndolo acá. Y entonces tendría que girar esto hacia acá. Pero lo correcto es que yo me posicione enfrente del sistema para cumplir el sistema de extrógiro. Y esto caería aquí. Y este es un giro positivo, ¿no? Ahorita, bueno, más adelante platicamos también cómo nos podemos apoyar con la regla de la mano derecha para ver el sentido de giro y determinar si es positivo o negativo. Bueno, en este caso es un giro positivo y sería de 90 grados sobre el eje Y, que era este. Entonces, para poder tener esta representación, tengo que multiplicar la matriz identidad, o bueno, al punto o lo que tengo que, como referencia, aplicar esta rotación, y al hacer esa rotación de 90 grados, ¿qué pasa aquí con la cuestión bueno, vaya. Sí, si yo aquí este ángulo que estoy aplicando fuera 90 grados, coseno de 90, ¿cuánto es? Cero. Sería 0, entonces aquí tendría un 0. Y el seno de 90, ¿están de acuerdo? Acá el seno de menos 90, Menos 1. aquí tendría que ser menos 1. Y el coseno de 90, 0, ¿no? Y vean, aquí nos dice que si a esa posición nos quedaría la matriz identidad, el ángulo, ¿vale? Bueno, una especie de identidad. Aquí tendríamos W con X, una diagonal en unos, no identidad, perdón, una diagonal. V con y U con Z. ¿Están de acuerdo? Y es precisamente como coincide. Vean, aquí tiene U con Z, pero en sentido negativo. Está U con Z, pero en sentido negativo.
Y luego tenemos que este es W con X. Aquí está. Y los que se siguen manteniendo es B con Y. Ahí está. Ya tuvimos con esta rotación de 90 grados hacemos que se obtenga esto. Pero además de esta rotación, necesito rotarlo no solamente, vuelvo a rotar sobre este eje X, aplico esta matriz resultante, oye, voy a dejarlo así, vuelvo a hacer aplicar esta rotación en X, porque es con respecto a este eje X, pero de esta matriz que ya tenía, o sea, estoy involucrando dos rotaciones para saber, nada más que en este caso ya es un ángulo determinado, es un ángulo psi, y nos deberá de salir este valor. El punto al que quiero llegar es, vaya, aquí ya estamos combinando rotaciones, pero a pesar de que ahorita lo que hicimos de forma de inspección y obtuvimos esto, también se puede hacer sin necesidad de considerarlo por inspección con el arreglo de las rotaciones. Y esto es más fácil para sistemas computacionales porque estoy reduciendo el número de opciones que tengo, pero al combinar las rotaciones puedo obtener nuevas matrices para determinar ese nuevo punto. No sé si me explico. Veamos un ejemplo práctico. Ya tenemos entonces X, Y y Z. Dos cosas. Aquí estamos considerando el V y W. U, V y W. Y no sé por qué escriben esto. Y esto, lo voy a poner acá, sería el X, el Y y el Z. ¿Estamos bien? Pero ¿qué pasa si cambio de orden? Es decir, que si cambio, este sería X, Y, Z y este fuera V, W. ¿Nos dará lo mismo a la hora de sacar la inspección? Por ejemplo, cuando hicimos esta, bueno, aquí sí nos va a dar la identidad, pero si cambiábamos de orientación, por ejemplo, voy a dibujarlo acá. Teníamos X, Y y Z, ¿vale? Lo voy a poner, vamos a rotularlo. Que quiero que chequemos una propiedad. X, Y y Z. Y vamos a poner, esto se pierde. Aquí vamos a tener a U, a V, no coincide. Profe, yo digo que sí daría lo mismo, ¿no? Porque pues, son como las tablas de multiplicar. Yo lo veo así. O sea, ¿Sí? si movemos los ejes hacia arriba y los de V y W a la derecha, pues van a seguir, como son como coordenadas cartesianas, siguen Ajá, siendo sí. resultados. Ajá. ¿Y tú crees que sean lo mismo? Bueno, vamos Sí, a analizarlo. a ver. Y ahorita lo comprobamos. Aquí no es nada de que, no, porque el profesor lo dijo y ya. No, vamos a ver si es cierto. Porque Celis dijo. Porque se les dijo, vamos a Ah, ver. ya tengo mala fama con eso, profe. Ya lo sabe. Ay, No, pero seguro. aquí siempre hay que, esto es investigación hasta cierto punto, porque tenemos un planteamiento del problema, una hipótesis es que dices, bueno, parecen como las tablas, pero como todo, hay que comprobar esa hipótesis con la experimentación. Bien, entonces, lo normal que hemos venido trabajando es VW, que es el móvil, X, Y, Z aquí. Entonces, mi matriz, rápidamente la vamos a obtener. De acuerdo a estos sistemas que tenemos aquí con respecto a esto, vámonos, por ejemplo, U. U coincide con quién? Con X, ¿no? X. Por lo tanto, aquí tenemos mi primer 1. Perfecto. Y entonces, X no coincidirá con B y no coincidirá con W. Entonces, tengo 0 y 0. ¿Vamos bien? Ok. Luego, en Y, dice que U con Y, pues está en 0. Y acuérdense de la columna, ya hay un 1, ya no puede aparecer más ahí. B está con respecto a Z, pero ahorita no me corresponde trabajar. Con Y correspondería con W, es decir, B con Y están a 90, también es 0, y B con W, aquí tenemos un -1. ¿Están de acuerdo? Y luego con respecto a Z, tenemos que U con respecto a Z son 90 grados, no hay nada.
Y luego B con respecto a Z, aquí sí están paralelos, pero en sentido contrario, está el -1. Y luego W con Z quedaría acá abajo, si lo traslado al origen. Esto quedaría como 0. Creo que sí los puedo trasladar, a ver, déjenme ver. Estos los dibujé, más chiquito para que no me estorbe. Estos, como si lo pusiera aquí, ¿ya vieron? Ok. Y tendríamos entonces este ángulo que les mencionaba, ¿no? Y aquí quedarían estos así. Ok. Pero vean, ahí está. ¿Qué pasa si este orden lo cambio? La matriz que tendría resultante, ahora, si yo considero aquí X, Y y Z y acá V, W, hacemos la proyección, sería X con respecto a U, ¿cómo queda? Paralelos, ¿Paralela? ¿no? No. Punto, punto es 1. Bien. Ahora, Y con respecto a U, ¿cómo queda? Y con respecto a U, son paralelos, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, Perpendiculares. perdón, perpendiculares, es 0, ¿no? Entonces aquí es 0. Y me falta que me dé lo mismo. Y si me va a dar lo mismo. Sí, da lo mismo. No, pero les voy a decir por qué sí da lo mismo. Ahorita les voy a decir por qué va a dar lo mismo. Es que lo que se intercambian son estos. Pero desafortunadamente, el ejemplo que escogí, los dos son negativos. Si hubiese sido este positivo y el otro negativo, nos vamos a dar cuenta cómo cambiaban. Es decir, la que se mantiene normal es la diagonal. Y si yo cambio esta perspectiva, si cambio estos de orden, aquí pongo X, Y, Z y aquí estos X, Y, Z, este triangulito que tengo aquí cambia. ¿Se acuerdan de la traza? Es decir, esto que está aquí se cambia acá. La transpuesta de las matrices, Ah, ya. esto, o sea, es decir, lo que quería demostrar era eso, pero híjole, este signo ya no me ayudó. Lo que quiero decir es que si yo cambio esto, la forma de representarlo es como si estuviera sacando la transpuesta. Y al sacar la transpuesta es lo que aquí teníamos, que estaba acá, sacábamos el sistema móvil con respecto al fijo, pero al cambiarlo de orden, ahora decimos que es el fijo con respecto al móvil. Estoy cambiando la perspectiva, el sentido. Pero bueno, determinemos esto, pues obviamente pues me va a dar aquí 0, que si consideramos que este es X, y acá tendríamos V, X, Y, Z con respecto a B, X con respecto a B son 90 grados, me da 0, Y con respecto a B me da 0 porque están 90, y esta sería Z con respecto a B me da -1, sí, desafortunadamente en los dos me dio negativo, pero en realidad este -1 es este que está aquí, es el que me había dado de obtener esta relación. Entonces, en realidad cambiaron de lugar, pero no lo vamos a apreciar, pues, porque pues, son el mismo, ¿no? Si uno hubiese sido negativo y el otro positivo, veríamos el cambio. Mal ejemplo que escogí, perdón. Y este tendrá que ser, obvio, 0, ¿vale? Bueno, aquí lo que quería mencionar es que, recuerden, las matrices no son conmutativas. Entonces, a la hora de estarlas multiplicando por multiplicando, cambia el resultado. Pues lo mismo aquí cuando sacamos esta matriz, dependiendo de si lo voy a hacer con respecto del móvil, con respecto al fijo, sale una orientación. Y si lo hago al revés, cambia esto. Pero por lo general es la transpuesta de la matriz. Es decir, los elementos que están aquí pasan de este lado y los que están de este lado pasan acá. Porque, no sé, por ejemplo, si tuviéramos una matriz no sé, 0, 1, 0, pues voy a hacerlo más separado. 1, 0, aquí ya no, podríamos tener 0, 0, -1,
Y la que nos quedaría para coincidir sería este. Así. Supongamos que este fue el resultado de una matriz de orientación de un sistema móvil VW con respecto a X, Y, Z. Pero si nosotros cambiamos esa relación, esa perspectiva, en lugar de decir que sea el móvil con respecto al fijo, mencionamos que sea el fijo con respecto al móvil, estas características, aunque no se va a mover los sistemas, nada más en la forma de representación cambiaría y tendríamos la transpuesta, que sería... Uy, esto muy grande. Profe, disculpa que interrumpa. Sí. Ahorita está haciendo con respecto a X, ¿verdad? Con respecto a X. Esto que sí hicimos fue con respecto al fijo, es decir, X, Y, Z. Si yo lo hago con respecto al móvil, que fuera VW en la forma vertical, pues simplemente es la transpuesta y tendríamos aquí, acuérdense que la que se mantiene es la diagonal, por lo tanto el primero es el 0, y este componente que está aquí pasa hacia acá, y sería el otro 0, y este que está aquí pasa hacia acá, entonces aquí sería 1. Después tendríamos lo mismo, este que estaba aquí pasa abajo, esto sería un 1, se sigue manteniendo el 0 de aquí, y este que está acá, perdón, este que está acá pasa acá, y aquí sería, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? No, mentira, es este. Este 0 pasa aquí, este 0, y en la tercera, este 0 pasa hacia acá, ¿tá? Este menos 1 pasa aquí, y terminamos con 0. Esto es a lo que me refiero, que si cambiáramos de perspectiva. Bien. Esto sería la diferencia entre uno y otra. Esta cuando aquí arriba tenemos V y W. V, W. Y este es cuando acá arriba tenemos Y pues, X, Y y Z. Y los dos sistemas son, o sea, no se han movido, no los he cambiado, solo estoy viendo la forma de comparar uno con respecto al otro y cambia. Entonces, pero esta misma característica a la hora de representar los sistemas de coordenadas, yo no puedo cambiar el orden de cómo lo voy a estar moviendo. Pero esto que cambia también responde a la parte de la conmutación o la no conmutabilidad de las matrices, de lo que decíamos. A por B de matriz es diferente. Híjole, no tengo el signo diferente. Voy a ponerlo así. por A. Ponerlo así, diferente de B por A. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Como es transpuesto, si yo cambio VW, que es lo normal, esto es lo normal, VW con respecto a X, Y, Z, y lo quiero considerar al revés, X, Y, Z, es como si pudiera hacer este cambio o pudiera tomar esa inversión. A por B, lo puedo cambiar con un B por A para no estar haciendo un análisis por inspección, porque lo que nosotros estamos haciendo es inspeccionar físicamente, analizar eje con eje, cuál coincide y cuál no, pero esto lo puede hacer una computadora de forma más sencilla, simplemente invirtiendo las matrices. Eso es lo que, a esto se le conoce como cambio de perspectiva con respecto a quién estoy moviendo. Bueno, pero tal vez es un poquito temprano para analizarlo, pero quería aprovechar de ver la diferencia entre estos, ¿vale? ¿Sí queda claro más o menos? Sí, profe. Vean, lo siguiente. Esto por este ejemplo que vamos a ver. Bueno, ya tenemos entonces aquí estas matrices. Ya me acordé por qué les mencionaba. Esto es porque tenemos la matriz de rotación en X, Y y Z principalmente, pero no necesariamente van a ser los únicos puntos en donde rotemos. Ya veíamos que por aquí tuvimos un 1 con los demás ceros y la cuestión de las rotaciones quedó acá. Es decir, los pivotes estuvo con W y X. Y eso es porque pues los sistemas se pueden mover de muchas formas, pero con estas tres matrices de rotación yo puedo representar todas esas posibilidades. Con la conmutación de matrices yo puedo cambiar la perspectiva y eso me ayuda a, con esas tres simples matrices, poder representar todos esos movimientos. Ejemplo, vean, dice, es necesario conocer el nuevo vector de oposición de un punto. El punto aquí lo estoy determinando. Es unas coordenadas, cartesianas, 3,2,5, y ahí está el origen de un sistema móvil, VW, ¿no?
Esto con respecto al sistema de coordenadas de referencia o inercial, el O, X, Y, Z, o el origen, X, Y, Z. Y se tiene que rotar. Por ejemplo, dice aquí, si nosotros lo rotamos con respecto a quién rotó, aquí, de acuerdo a esta matriz que estamos poniendo. Respecto a Y. Respecto a Y. Es decir, aquí estamos analizando que tuviéramos un sistema de esta forma. Tenemos el X aquí. Voy a ponerlo para más fácil de apreciación. Y acá arriba y Z. ¿Vale? No olviden que todos estos sistemas deben de ser dextrógiros y ortonormales, ¿no? X, Y y Z. O sea, es decir, no se completan los sistemas nada más así arbitrariamente. Entonces, eso sería mi sistema. Y dice que en las coordenadas 3, 2, 5, voy a tratar de dibujarlas. Vamos a suponer que tenemos 3 aquí. Ese es el primer punto. 2 aquí. Y dice que 5 en Z. Por aquí está. Híjole, casi parece que está sobre la línea, pero no. Aquí está. Aquí estaría mi punto. ¿Estamos de acuerdo? Si hago una proyección para Z, esto bajaría otra vez esas 2 unidades y se regresaría a las 3. Y aquí está representando las 5 que tengo acá. Sí, ya, más o menos, sí se alcanza a apreciar. Bueno, eso sería el punto. Ahí estaría más o menos, ¿no? Voy a borrar estos auxiliares. Y dice que voy a rotar, dice 25 grados sobre el eje Y. Entonces, este sistema que está aquí, con esta misma orientación, o este punto, estas coordenadas, van a rotar 25 grados positivos, es decir, hacia el fondo. Y tiene que generarse, pues, algo dentro de este campo, vamos a llamarlo así. Entonces, si giro 25 grados, que ya tenía yo aquí, pues tal vez quede por acá, ¿no? El nuevo punto. Pero pues va a ser difícil saber qué posición quedó. Pues para eso utilizamos esta matriz de rotación, ¿no? Tenemos el vector, tenemos la matriz de rotación de 25 grados, realizamos las operaciones correspondientes. Acuérdense que es fila por columna, por cada uno de los elementos, para obtener apenas el primer componente, ¿no? Primera fila por el vector me da este elemento, ¿no? Segunda fila por el mismo vector, el segundo, y etcétera. Y vean, el que no tiene cambio es el 2 que está aquí. Volvemos a tener el mismo. ¿Por qué? Pues porque es en donde tenemos el valor, donde está el pivote que decíamos, en Y. Por lo tanto, la altura nunca va a cambiar. Va a cambiar la proporcional en Z y la proporcional en X, pero la altura se mantiene, o Y se va a mantener. Y se ve sencillo hasta este momento. Pero ¿qué pasa si después de esa rotación a mí se me ocurre o me solicitan hacer una rotación en el eje X y después entonces el punto quedaría a lo mejor de este lado? Y después de eso me piden hacer una rotación en Z, ¿no? Acá. Y ya me quedó el punto acá, por ejemplo. Bueno, obviamente aquí se ve muy grande, ¿no? Pero los diámetros de los ejes deben ser el mismo, porque es la misma magnitud del vector. Y cuando empezamos que estaba aquí cerca, ahora nos terminó con un cuadrante por acá negativo abajo y demás. Es difícil apreciarlo, incluso ahorita con estos dibujos que estamos haciendo, ¿verdad? Pues para eso nos apoyamos de estas matrices, para ir diciéndole del tipo de orientación. Pero, ojo, aquí, por ejemplo, todo esto lo estoy haciendo con respecto a un sistema móvil. ¿Y qué pasa? Si quiero cambiar la rotación, es decir, el punto que tengo aquí se mantiene y es como si ahora quisiera girar la habitación en donde está ese punto y la giro esta habitación con respecto a los sistemas de coordenadas del punto que tengo acá. Es decir, estoy cambiando la perspectiva, lo que platicamos aquí atrás, ¿no? De cambiar la orientación, el orden de cómo lo representábamos, y eso se le conoce como cambiar con respecto a quién se va a mover el sistema. A lo mejor es difícil entender cómo vamos a mover una habitación, ¿no? Con respecto a un punto. Si el que se mueve es el punto alrededor de nuestro sistema global de referencias, sí. Pero cuando lo estamos analizando, por ejemplo, con manipuladores robóticos,
lo utilizamos en eslabones. Entonces tendremos un eslabón aquí y otro eslabón acá. Tenemos entonces, por tanto, un sistema de coordenadas aquí, en el origen. Y debería de ir el otro acá, pero lo voy a poner al final para que se aprecie mejor. Y el otro sistema de coordenadas acá. Uy, lo dibujé muy feo. Ahí está. Entonces, cuando yo giro este sistema con respecto a este, es como si hago este giro, si levanto el eslabón, es equivalente a haber girado con respecto al eje que está aquí, por ejemplo. ¿Y el punto final se queda fijo? El punto final, no, si se desplaza, este punto final, que sería acá, al girarlo, tenemos este vectorcito, así, pero al girarlo con respecto a este eje, pues obviamente es como si esto fuera una matraca, se va a desplazar y queda acá arriba. Por lo tanto, este punto también se movió hacia acá. Ok. O hacia abajo, si lo giro, si hago un giro negativo, pues este punto va a quedar acá ahora. Déjeme tratarlo de dibujar aquí. Profe, eso es lo mismo que comentó de la traspuesta o conmutación de Ajá, las... eso es a lo que quiero llegar, a la transpuesta. Vean, esto hasta aquí son los movimientos normales, ¿no? Y hagan de cuenta que ese giro cumpliría sobre este punto, ese radio. Bueno, imaginemos lo que hay en el origen. Ahí está. Que es este punto de rotación. Y este punto pues tendría que caer en esos lados. Pero, ¿a quién estoy moviendo? A este eslabón, a este sistema móvil y las coordenadas que estoy sacando con respecto a este sistema fijo. Cuando cambiamos de perspectiva, o cuando cambiamos, si va a ser con respecto al móvil o el fijo, es como si ahora lo que voy a mover no es sino que agarro y yo lo sujeto con algo, como si llegara aquí yo con unas pinzas y este eslabón lo mantuviera quieto y ahora el que se va a mover es este. ¿Sí me explico? Que Sí, este no profe. se puede mover para acá o para acá. Entonces, sigue habiendo una rotación sobre este mismo eje, pero ahora la posición va a quedar con respecto a este sistema de coordenadas. A esto que estamos viendo aquí en este intercambio, lo podemos representar con el cambio de orden de las matrices o de perspectiva. Aquí es cuando decimos B con A o de A con B. Y es ahí donde aparece la parte de la matriz de B por A o queremos A por B. Y es simplemente cambiar esta interpretación. Por lo general siempre queremos llevar el sistema móvil con respecto al fijo porque cuando estemos hablando de manipuladores ese es el objetivo final. Encontrar este punto en la herramienta y representarlo con respecto a un sistema global de referencias. Pero eso ya lo tendremos más adelante. Bien. Entonces, esto apenas es una rotación y vean cómo se pone de complejo, ¿verdad? Es bastante abstracto. Tendríamos que estar analizando muy detalladamente esto y con herramientas en las cuales podamos hacer paneos, giros y demás. Pero la computadora, pues no tiene ojos, ¿no? Solo responde. Oye, profe, Sí. ¿pudiera aplicarse esa analogía de como cuando levantas bueno, ves que dices que la primera, respecto a la referencia, es cuando se mueve, rota el punto ¿Sí? con respecto a una referencia, ¿no? Pero cuando cambiamos la perspectiva, ahora es como si el punto estuviera fijo y lo que se moviera es ahora el punto, lo de El afuera, eje, digamos la así. articulación que teníamos ahí es la que va a girar alrededor del punto, ¿no? Sí, Pudiera utilizarse la analogía de como cuando levantas una gallina, no sé si has visto que su cabeza se queda fija y tú mueves su cuerpo y la cabeza se exacto. queda fija en un punto. Así más o menos Ok. cambiamos pues sí, ese sistema global sería su cuerpo y el Ajá, punto que está en el espacio es la cabeza, ¿no? Entonces, ajá. cuando la gallina está moviendo la cabeza, pues es el punto que está moviendo con respecto al sistema de referencia a su cuerpo. Pero tú mueves el cuerpo y trata de ella siempre de compensar, ¿no? Exacto. Sí, Ajá. sí, es algo muy parecido y ese es ese cambio de perspectiva. Y lo vamos a ver aquí, miren, en esta siguiente A ver. diapositiva. Bueno, esto solo fue una rotación y encontramos, ¿no? O sea, la orientación final de un sistema de coordenadas móvil no estará dada por una simple rotación, lo que les mencionaba, ¿no? Será definida como resultado de una secuencia de rotaciones.
Y esto no solo respecto a los ejes X, Y, Z, también habrá algunas veces que se tengan que hacer movimientos con respecto al móvil, W. Estará en función de rotaciones alrededor de los ejes W del sistema móvil. Entonces, para que nosotros no tengamos que calcular estas matrices de rotación, que era del móvil con respecto al fijo, y luego calcular unas del fijo con respecto al móvil, para no estarlas cambiando, porque sí van a cambiar, utilizamos esta propiedad de las matrices de no conmutabilidad. Y al hacerlo, pues simplemente lo que cambiamos es de orden. Por eso utilizamos esto de aquí. Ambos sistemas de coordenadas coinciden en el origen y en su orientación, de acuerdo a la secuencia de rotaciones que afecten al sistema. Habrá de ordenarse de manera tal que, voy a subrayar, las rotaciones respecto a X, Y, Z se escribirán a la izquierda, o también lo que se conoce como se premultiplicarán. ¿Sí? Se hará una premultiplicación, partiendo de una identidad, premultiplicar, vamos a ir poniendo a la izquierda. Pero si nosotros necesitamos hacer una rotación respecto a W, utilizamos la misma matriz que encontramos de rotación con X, Y, Z, pero ahora las vamos a posmultiplicar, o las vamos a ir ordenando hacia el lado derecho. Y aquí está esto que menciono. Con esas propiedades de las matrices, con lo que acabamos de analizar, que no es lo mismo de móvil con respecto a fijo y fijo con respecto a móvil, bueno, al cambiar el orden, estamos cambiando esa perspectiva y podemos utilizar las mismas matrices para no estar definiendo 3 para los móviles, 3 para los fijos, ¿no? Entonces, utilizamos las mismas 3, solo la forma como se ordenan me va a permitir encontrar el nuevo punto. ¿Y qué pasa aquí? Pues dicen, bueno, habrá rotaciones en X, Y, Z y en W. Es como si estuviéramos haciendo algo con, han jugado, bueno, no jugado, han resuelto el cubo rugby, o lo han intentado. Yo soy pésimo para eso, ¿no? No paso de un Y yo color. también soy malísimo, pero lo he intentado. Yo solo no paso de un color, ¿no? Nunca he podido Sí, armar hecho. uno. Y tiene lógicas de los giros y demás. Bueno, pues se representa muy bien esto lo que les estoy platicando, ¿no? Porque a veces estamos rotando una cara y ese sería nuestro fijo cuando tratamos de mantener un color y estamos moviendo los demás. Pero llega un momento en el que ahora tengo que, el color que ya tenía armado lo tengo que girar con respecto al otro. Eso es estar cambiando. El móvil con fijo, fijo con móvil. Y bueno, es un verdadero desorden ahí que se tiene que realizar. Pues es algo muy parecido, les decía, aquí lo que estamos teniendo. Imagínense entonces, ya que tenemos esto, que se requieren hacer rotaciones respecto a X, respecto a U, respecto a Z, respecto a Y, etcétera, etcétera. Vean, por ejemplo, obtener la matriz de rotación resultante para las rotaciones de X de 30 grados, del mismo punto que teníamos aquí. Vamos a considerar el mismo punto, 3, 2, 5, y ahora ese punto, primero queremos rotarlo con respecto a X 30 grados. Y luego lo quiero rotar con respecto a Y 45. Después de esa rotación, entonces imagínense, primero giro como si fuera el cubo Rubik, 30 grados en un color, con un eje, y luego 45 en otro. Una vez que ya gire eso, lo voy por arriba, lo giro, 45, pero después me dice, eso, ahora tómalo al revés, W con cuál es su equivalente. X. Con X, ¿no? No, W. X es a U, V es a Y y W es a quién? Pues a Z. Z. Es como si primero giré en X, luego en Y pues debería de girar ahora en Z, pero no. Lo mantengo y lo que giro es la base, el Z. A eso se refiere girar W. Y luego giro con respecto a U. Era el que coincidía con X, pero en lugar de mover la parte de acá, muevo la de abajo. Entonces, algo así muy parecido a lo que como estuviéramos jugando, tratando de resolver el cubo Rubik, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Necesitamos ordenar estas operaciones, porque en realidad yo conozco la matriz de rotación en X, conozco la matriz de rotación en Y y conozco la matriz de rotación en Z. Esta matriz que nos está pidiendo aquí de rotación en W es igual también a la matriz de rotación en Z. Son las mismas.
Perdón, es al revés. RZ, ahí está. Y la matriz de rotación en U, ¿cuál sería? La de RX. La de X, exacto. Tendríamos la matriz de rotación en X. Va a cambiar obviamente el ángulo, porque aquí me lo está diciendo que es menos 35 y este es 10, aquí era 30, y etc. Pero entonces, ¿qué las va a hacer diferentes? La forma como ordene la multiplicación. Ok. Entonces, de acuerdo a esto que les acabo de mencionar, hacia acá serían las rotaciones en X y hacia la derecha las rotaciones en W, utilizando las mismas ecuaciones. Pues partimos de poner la matriz identidad. Ok, si no te preocupes, Brenda. Y checamos. Entonces, teníamos aquí la matriz de identidad. Bien. ¿Cómo vamos a ordenar nuestras matrices para la operación? Recuerden que si cambiamos el orden, afectamos todo. Entonces, vamos a primero a rotar 30 grados. Por lo tanto, aquí voy a partir de poner mi matriz identidad y la voy a denominar con la letra I. Y voy a poner aquí. De ahí parto. Y dice, debo de hacer una rotación de 30 grados sobre el eje X. Ah, bueno, pues entonces pongo aquí rotación sobre X de 30 grados. Y ahí está multiplicándose, ¿no? Dice, y después tengo que hacer una rotación en Y de 45. Ah, muy bien, pues la vuelvo a premultiplicar. Rotación ahora en el eje Y de 45. Y después sigue una rotación en W, que es la de rotación en Z, pero la voy a poner posmultiplicada la identidad, porque para poder cambiar la perspectiva. Entonces la de Z, lo pongo aquí, rotación en Z, pero de 10 grados. Y dice, y seguida de una rotación en el eje U. Ah, el eje U era igual a la de X. R de X, pero de menos 35. Y esta es la matriz que tengo que resolver. Quito identidad y me quedaron 2 de rotación aquí y 2 de rotación acá. Pero queda una de X primero y luego una de Y. Acá queda una de Z y una de X. Si yo cambio el orden, no vamos a resolver ese cubo, Rugby, por nada que querramos, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo la vamos a ahorita. Déjenme, la presentación va a ir apareciendo poco a poco. Y avanza. Ahí está. Esto es lo que les acabo de decir. Bueno, voy a borrar esto de aquí. Ya lo que les decía, tenemos una matriz de identidad de 3×3 y debo de primero colocar la de rotación de X 30 grados, después la de Y en 45, la de W 10 grados, que habíamos dicho que W es igual a la de Z, por eso lo puse yo aquí como Z, y la de U que es igual a la de X, ¿no? Por eso está aquí X de 35. Y si no, vean a la hora de que nosotros ponemos las matrices. Vean, rotación en X, aquí está mi pivote de 30 grados. Y luego una rotación en Y de 45 grados. La rotación en W era la de Z, ¿ya vieron? Por eso la puse aquí, solo que es 10 grados. La diferencia está si la estoy poniendo delante o detrás de mis operaciones. Y rotación en U, vean, es la misma en X, pero con 35. Esta forma de ordenarlo, debido a la propiedad no conmutativa, me ayuda a cambiar la perspectiva y a poder decir eso que les comentaba. Si voy a girar la mano derecha en el cubo, o si voy a hacer un giro con la mano izquierda, eso cambia la perspectiva dentro de la habitación. Resolvemos, pues, ¿qué va a hacer? Pues vamos a resolver como lo tenemos nosotros, ¿no? Filas por columnas, y eso apenas me va a dar el primer componente. Luego la segunda fila por la primera fila, perdón, el segundo componente. Tercer fila por primer columna, el tercer componente en este sentido. Y así cada uno, ¿no? Hasta tener toda nuestra matriz resultante. Al multiplicarlo por la identidad va a salir lo mismo. Y después podemos hacer esta multiplicación aparte. Esta fila por esta columna, fila por esta columna, fila por esta columna.
Vuelvo a empezar esta fila por esta otra columna y así hasta obtener la nueva matriz que está acá. Y ya que tengo esto, otra vez, fila por columna, fila con... Ustedes ya saben hacer las multiplicaciones de matrices. Y el resultado, pues, eso nos va a ayudar a determinar el nuevo punto. Entonces, podríamos tener una serie de giros y ahí, y con eso, incluso ahí, los que les guste el cubo Rubik podrían implementar con estas ecuaciones, pues, un algoritmo de rotaciones. De hecho, hay algoritmos, ¿no? Para resolver los cubos. Sí, así es. los Darman. No soy muy, digo, apasionado ni afín a ello. Me llama la atención quererlo hacer, pero la verdad nunca lo he intentado hacer con estos algoritmos ni los pasos que según hay. Pero pues bueno, algún día tendré tiempo de hacerlo. No es tan difícil, profe. ¿No? No, hay diferentes tipos como que de procedimientos y lo curioso es que en vez de armar caras, armas como niveles. Ajá. O sea que en vez de armar la cara azul, primero vamos como por la capa inferior, después la intermedia y después la superior. Y que tiene que ver, yo creo que así como lo mencionas, con esta cuestión de las rotaciones con respecto a los ejes, ¿no? Si asignáramos un eje a cada una de las capas, Ujú, podría ser algo muy similar. Lo ujú. sorprendente es cómo todo esto, por ejemplo, los robots que arman los cubos en centésimas de segundo, ¿no? En 0.3 segundos, 0.2, no sé cuál es el récord de armar un cubo con los robots. Pero bueno, ya más adelante platicaremos. Igual y una de esas se arman un robot para poder resolver un cubo Rubik. Estaría bueno, estaría bueno. Sí, he visto los videos ahí de estos robotcitos que lo hacen. Yo tengo un Bueno, buen de entonces cubos. continuamos. Ya una vez que tenemos esto de la relación con X y Z, pues sería como tener aquí en nuestro sistema de coordenadas, en el XY, pues un batidillo con los movimientos, del punto, suponiendo que partimos de que nuestro punto estuviera en este plano, en el XY, y de repente les digo que querramos hacer giro en X, luego giro después de este giro en Z para ver dónde queda y luego otra vez en Y y tal vez por ahí quede volando en un cuadrante muy extraño, ¿no? Pero esto nos ayuda a no tener esa imaginación de esa forma y de hacerlo de forma más analítica, más precisa. Resolvemos, les decía, la ecuación, la identidad se va, le sustituimos los valores y nos queda esta matriz con partes proporcionales de la rotación. Pues ya nada más al final lo multiplicamos por el valor de nuestro vector, que era 3, 2, 5, ¿verdad? Sí, algo así. Sí, 3, 2, 5. Y simplemente multiplicamos eso y el resultado pues nos da aquí. Vemos que después de toda esa serie de rotaciones que hicimos, el punto ya no quedó en 3 en X, sino quedó más adelante, ¿no? Ya también la altura en Y ya no fue la misma, que era 2,8. Y la cuestión en Z en 5 cambió. Tampoco podemos, en la parte absoluta de todos ellos, no vamos a incrementar el vector, ¿no? Va a ser siempre la misma magnitud, solo cambian las coordenadas dentro de todo del espacio de trabajo. Pero digo, iba a ser difícil poder encontrar ese nuevo punto con simplemente observar cuánto gira en X y Y, Z. Para evitar eso, pues se utilizan estas matrices de rotación. Y esto apenas para orientación, y si lo mezclamos con una posición, ya encontraremos nuevas posiciones de un solo punto. Ahora que estamos hablando de manipuladores con más eslabones, y que primero giro un eslabón, luego otro, y el punto va a ir cambiando, y luego si giro en la base, imagínense cómo se va a complicar esto. Algo, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo vamos en tiempo? Creo que no me he pasado. Ya No. No. estamos en límite. Bien, bueno, pues lo vamos a dejar aquí para no comenzar otro tema y veremos unos ejemplos en la siguiente sesión. Y también entraremos ya a lo que es la matriz de transformación homogénea. Es decir, ya analizar esta parte, ya vimos orientación, ya lo involucramos con una posición, pero ahora hay que aumentarle unos vectores que se le conocen como perspectiva y escalado para tener una matriz cuadrada en cuanto a esta representación. Pero ya platicaremos de ello la siguiente sesión. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario? No, No, profe. no, ¿por qué? ¿No? Todo ¿Todo bien. bien? Todo bien.
Ok, ¿cuántos somos? Somos muchos, todos ok. Ah, perfecto. Ok. Uno que otro que por ahí a lo mejor no, es que sí somos bastantitos en el grupo. Así es. Ahí está, pero sí, Somos muchos. pero de acuerdo. Bueno, esperemos no estén durmiendo, nada más entren a la sesión para hacer acto de presencia, ¿eh? Bueno, No, tienen, ¿cómo No, cree? profe. tienen Eso no pasa asistencia jamás. todos. Bueno, no quiero empezar a obligarlos a que encienden las cámaras, ¿eh? No. No. Va a haber todo el desastre del cuarto. Ah, Ah, chale. no, pongan ¿cómo se llama? Con Zoom los fondos Los virtuales, ¿no? Los fondos virtuales. Efectivamente. Los fondos virtuales y ya así como si estuvieran Fondo de cuarto arreglado. en el corporativo en los corporativos de Santa Fe o algo así, se ponen un fondo ahí, coqueto. En el castillo de Peach. Ah, sí, así como lo está poniendo exactamente, mira, ese está bonito. Así. Y así ya no hay tanto problema. Nos divertimos más. Ok, bueno, pues si no hay otra cosa que comentar, nos vemos la siguiente sesión, muchachos. Bonito fin. Cuídense, por Gracias. favor. Gracias, profe. Cuídense, Profe, igualmente no se tenga bonito arriesguen. fin. Igualmente. Gracias. Entonces, Vamos. Excelente fin de También. semana. Igualmente, bye. luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Bye, bye.